Debe pasarse ahora al análisis de las obligaciones que la ley impone a los condóminos, que en rigor de verdad no debieran considerarse obligaciones, sino obligación, porque es una sola. Si bien se consagran varios artículos porque tienen distintas formas de consagrarse, las distintas obligaciones que derivan de la obligación principal, esto no significa que deje de ser la única obligación que la ley impone a los condóminos, que es la obligación de contribuir con los gastos de conservación y de mantenimiento del objeto. Para entender por qué el texto legal se ocupa de imponer esta obligación, hay que tener en claro cuáles son las consecuencias del incumplimiento. Porque en caso que un condómino se resista y pretenda no cumplir con su obligación de contribuir a los gastos de mantenimiento, el perjuicio no se le ocasiona solo a sí mismo, sino que también se lo ocasiona a los otros condóminos. Y eso es lo que el legislador busca evitar. Tómese, por ejemplo, que en una casa de la cual somos 4 condóminos, por poner un ejemplo, y se rompe un vidrio, cada uno tenemos que contribuir en proporción de nuestra parte indivisa para cambiar ese vidrio, para arreglar esa ventana. Y si así no se hace, naturalmente después se derivan consecuencias, porque en la próxima tormenta va a entrar agua si no está la ventana reparada, y con ese agua que entre se va a humedecer el parquet, se va a hinchar y se va a levantar. Entonces, eso va deteriorando el patrimonio de todos. De ahí que no se admite que un condómino resista o pretenda no contribuir con los gastos de conservación, porque, repito, se está tutelando el patrimonio de los demás. Y con mayor razón cuando se trata de un bien de producción. Póngase, por ejemplo, que ahora en vez de ser 4 condóminos de una casa que se rompe una ventana, somos 4 condóminos de un colectivo de larga distancia, por poner un ejemplo, y se le rompen los frenos. Sabido es que hay que repararlo urgente porque el colectivo tiene que seguir en la calle transitando porque es un medio de ingresos, es nuestra empresa. Entonces no se puede admitir que uno de los condóminos pretenda eludir su obligación de contribuir a los gastos de mantenimiento como si fuese dueño exclusivo, porque el dueño exclusivo no está obligado a conservar el objeto. Nadie obliga a cambiar una ventana, ni nadie obliga a tener el vehículo en condiciones. En el aspecto del derecho real, del derecho de dominio, digo, no podrá transitar por leyes de tránsito, pero si yo tengo mi vehículo que no está en condiciones, nadie me va a venir a imponer, nadie, me refiero a ningún texto legal, que yo arregle mi vehículo o que repare mi ventana. Porque en el derecho de dominio, si una persona no repara sus objetos, y bueno, en todo caso el perjuicio recae solamente sobre él. Pero, repito, no se permite en el derecho de condominio. Entonces, en teoría, si es un bien de producción, el mismo objeto tiene que producir el dinero para su conservación. Ahora, si es un bien de consumo, si es un bien de uso, como se dijo en el inmueble, en la casa, o si es un momento en el cual, por razones de mercado, el objeto de condominio no está produciendo ingresos, y bueno, deberán desembolsar de sus ahorros los condóminos para poder reparar el objeto, para no perjudicar a los demás. Y si hay uno de los condóminos que no está en condiciones de soportar ese gasto, entonces lo que corresponde, lo que tiene que hacer es vender su parte. Recuérdese que cada uno de los condóminos tiene libre disposición de su cuota parte, de su parte indivisa, de su porcentaje. Entonces lo tendrá que vender para que lo adquiera
otra persona o uno de los condóminos incremente su parte, porque también se lo puede comprar uno de los condóminos, y esté este nuevo condómino o el condómino que incrementó su parte de indivisa esté en condiciones de contribuir con los gastos de mantenimiento. Entonces, comparto las normas que consagran esta obligación. Véase en la pantalla, la primera obligación es la obligación genérica, pagar los gastos de conservación. Y se consagra en el artículo 1991, que dispone lo siguiente: cada condómino debe pagar los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias. Bueno, no es muy claro el texto, pero recuérdese que las mejoras pueden ser de 4 categorías, así están indicadas en el artículo 1934. Indica que se tratan mejoras de mero mantenimiento, mejoras necesarias, mejoras útiles y mejoras suntuarias. Las dos primeras, es decir, las mejoras de mero mantenimiento y mejoras necesarias, técnicamente están mal llamadas mejoras porque no permiten un mejor aprovechamiento, sino que son gastos de conservación. ¿Sí? Las dos primeras, las mejoras de mero mantenimiento y las necesarias, son gastos de reparación, son gastos de conservación, tienden a conservar el objeto. Las primeras, las de mero mantenimiento, son los gastos menores y los gastos más onerosos se llaman mejoras necesarias, pero siempre son las de conservación. Las dos que siguen, las mejoras útiles y las mejoras de recreo o voluntarias, se llaman también, o suntuarias, esas sí generan un aprovechamiento más cómodo, más rentable respecto del objeto. Es decir, es así gramaticalmente las mejoras. Bueno, esta obligación se refiere a las mejoras de mero mantenimiento y a las mejoras necesarias. Es decir, todos los gastos de conservación, sean menores o sean mayores, pero solamente los de conservación. La segunda obligación deriva de la primera, ya lo dije. Es la obligación de reembolsar a los otros lo que hayan pagado en exceso con relación a sus partes indivisas. Esto consiste en la obligación de devolver, de reembolsar, cuando uno o cuando otros condóminos tomaron a su cargo los gastos de conservación de uno que no lo hizo. Es decir, supóngase que entre los 4 empresarios del transporte había uno que no podía contribuir al arreglo del motor, de los frenos o del vehículo automotor. Entonces, para evitar que el vehículo esté sin la posibilidad de transitar, sin producir, es que se consagra esta herramienta, que es la obligación de reembolsar con fuerza legal. Con lo cual, cualquiera de los otros condóminos toma a su cargo esa reparación, la paga, incluso puede hacerlo uno solo, y no necesita de autorización, no necesita de un contrato, sino que lo puede hacer rápidamente, y una vez que solventó uno solo o algunos el total del arreglo, puede exigir el reembolso de los otros condóminos, ¿sí? Y en esta hipótesis se indica que no puede liberarse de estas obligaciones por la renuncia a su derecho. Es decir, que el condómino puede, si no está en condiciones de soportar los gastos, como se dijo, debe vender su parte indivisa, ¿sí? No renunciar, porque de esa manera les está nuevamente volcando el problema sobre sus condóminos. Y por supuesto se indica que el condómino que abona los gastos puede reclamar los intereses, va de suyo, para evitar la especulación. Toda suma de dinero genera intereses. Se indica de manera nada más que esclarecedora que cuando se tratan de los gastos
que tienden a las verdaderas mejoras, es decir, mejoras útiles y mejoras suntuarias, nadie está obligado a contribuir. Si uno de los condóminos lo quiere hacer, lo puede hacer, pero es una liberalidad a favor de los condóminos. Nótese lo que dispone el artículo 1990. No se requiere acuerdo para realizar mejoras necesarias. Las necesarias son las de conservación. Ya está indicado en el artículo anterior. Pero luego en la segunda parte se dispone lo siguiente. Dentro de los límites de uso y goce de la cosa común, dentro de los límites de uso y goce se refiere al artículo 1986, que indica que el uso y goce no debe afectar el destino ni perjudicar el ejercicio de las mismas facultades de los otros condóminos. Es decir, que se pueden hacer mejoras en tanto y en cuanto esas mejoras no afecten al destino del objeto, ni tampoco lo mejoren, pero de manera tal que impide el ejercicio de las facultades por los demás, como si yo pongo un portón automático, pero me quedo con la llave del portón o con el control remoto yo. Bueno, lo que dispone esta norma es que dentro de esos límites, que no afecte al destino y que no menoscabe el ejercicio de las facultades por los otros condóminos, cada uno de ellos puede, a su costa, es decir, que no puede exigir contribución ni tampoco reembolso después que se hizo, a su costa, hacer en las cosas mejoras útiles que sirvan a su mejor aprovechamiento. Y luego, la última obligación es el reembolso de los frutos. También es una consecuencia de las facultades. Recuérdese que el artículo 1986 dispone que cada uno de los condóminos puede usar y gozar, o sea que puede percibir los frutos. Entonces, si es una casa que la tenemos varios condóminos en alquiler, yo puedo ir y cobrarle al locatario, cobrarle al inquilino la totalidad de los arriendos. Si paga 20.000 pesos mensuales de alquiler, cualquiera de los condóminos, en virtud de una suerte de representación recíproca, puede ir y percibir los frutos, es decir, cobrarle al inquilino o puede levantar las cosechas. Pero no tiene que quedarse con el monto total, debe retener para sí solamente lo que le corresponde a su parte. Si somos 4 condóminos, como dije, por partes iguales, 25% cada uno, y el alquiler que le cobré al inquilino es de 20.000 pesos, bueno, en esa hipótesis deberé quedarme con 5.000, y la obligación es de entregar a cada uno de mis condóminos los 5.000 que les corresponde. Véase el texto del 1995. No habiendo estipulación en contrario, los frutos de la cosa común se deben dividir proporcionalmente al interés de los condóminos. Dejo de compartir pantalla. Espero que les haya sido de utilidad la exposición y nuevamente les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.